tiempo maravilloso que tenemos juntos para poder platicar, para poder meditar, para poder recordar cosas que tenemos presentes y que sabemos que son importantes, pero luego con el día a día, con el correr y correr, empezamos a vivir en automático, ¿no? Entonces, en este tiempo contigo, hoy elegimos un tema del cual vamos a estar de repente regresando a él, pero del día de hoy yo creo que es lindo poder recordar que el perdón, el perdón da fortaleza y claridad. Fíjense que este lindo tema que tenemos de el perdón es algo que no entendemos. En términos generales, es un tema que a la gran mayoría de la gente le da como incomodidad, ¿no? Platicar del perdón o sentir el perdón, o generalmente cuando uno habla de perdón, tendemos a pensar que el perdón nos hace débiles, que el perdón nos hace sentir como pensar, la mayoría de la gente siente que el perdón de alguna manera te hace ante el otro como que te estás realmente como doblando hacia la persona, que, pero son ideas que la gran mayoría de las culturas las tienen y que en particular el mundo occidental no es algo que se usa mucho, ¿no? No es algo de lo que se habla seguido, no es algo que se siente, no es algo que se vive, ¿no? Es como esta parte de pensar, ¿no? De creer que el perdón te lleva a un lugar pues que lejos de estar en un lugar de fortalecerte, te pone en una circunstancia inclusive de debilidad importante, ¿no? Entonces, por eso les digo, es un tema súper bonito, súper importante y vamos a regresar a él en varias ocasiones. Pero hoy le pusimos el título, compartimos que hoy queremos hablar del perdón como fortaleza y claridad, cosa que es lo que uno piensa que es lo contrario, ¿no? Pero hoy compartimos porque, saben, en el diario vivir, una de las cosas constantes que nos pasan es que estamos conviviendo con la gente, ¿no? Y al estar conviviendo con la gente, pues nos divertimos, buscamos crecer, ser mejores, aprender, ser productivos, sumar esfuerzos para lograr cosas. Hay tanto que se puede hacer, ¿no? Podemos en verdad buscar el apoyo, buscamos divertirnos de una manera muy padre, ¿no? Nunca es lo mismo estar solo o disfrutando algo por tu cuenta que estar con alguien más, ¿no? Y aparte es padre todo lo que es compartir, ¿no? Porque tiene que ver con también que puedes compartir la alegría, puedes compartir, híjole, toda esta felicidad y todo lo que nos trae cosas lindas. Pero, bueno, claro, las relaciones humanas muchas veces son conflictivas porque en lugar de conectarnos o comunicarnos con los demás desde lo profundo de tu corazón, de quién eres realmente, generalmente las personas y la comunicación que se da y las relaciones interpersonales muchas veces son más bien de ego a ego, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? em, en esta convivencia sí hay gentes en que empiezas a sentir cosas en común, te empiezas a atraer, empiezas a tener como más atracción hacia ellos. ¿Por qué? Porque te gusta lo mismo, ¿no? Y así vamos, de alguna manera relacionándonos y llevándonos de la mejor manera posible, ¿no? Procuramos cercanía, sobre todo con quien eres más afín, las imaginabas, circunstancias, ¿no?
que van haciendo que empiecen a darse momentos incómodos con otras personas, ¿no? Sobre todo cuando viene de gente más cercana, ¿no? Eso te enojado y estás viendo la manera de cómo sobrellevar esa circunstancia, ¿no? Y si fue algo fuerte, algo que te hirió profundamente, más aún, empiezas a guardar un rencor y te empiezas a sentir sumamente incómodo. Y es muy chistoso porque en lugar de decir, bueno, vamos a resolver esto, la gran mayoría de las veces se va guardando coraje o rencor en silencio muchas veces, otras veces sí, de una manera muy explícita, se dice cómo se siente, pero se empiezan a atorar esas relaciones. Y pasa que muchas veces, aun cuando son gente muy querida, pues te duele aún todavía más, ¿no? Y la gente no, en términos generales, quizás no buscamos una manera de volvernos a acercar o si la volvemos si la buscamos, volverse a acercar a los demás, queremos que sea dentro de nuestros parámetros y como nosotros pensamos o quisiéramos que las cosas fueran de cierta manera como nosotros queremos. Y como no lo logramos y nos hirieron en cierto momento, nos sentimos pues agredidos, ¿no? Y en lugar de verdad de buscar un movimiento, tendemos a guardar esa agresión y ese enojo dentro de nosotros. Y uno siente que está haciendo uno fuerte porque, porque uno a lo mejor o le quitó el habla a la persona, o le quitó la atención a la persona, o busca uno no ver a la persona, o si ve uno a la persona, a lo mejor y hasta ser agresivo con la persona porque está uno resentido por aquello que vivió. Si analizamos realmente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando eso ocurre? Pues miren, tenemos de dos. Nos queremos sentir sentidos, nos queremos sentir con este sentimiento de fui agredido, enojado y aquí me quedo. Y le doy fuerza a esto porque según yo, eso a mí me está dando un lugar, una posesión ante esa circunstancia, esa situación y aparentemente te da no, lo más alejado que te da es tranquilidad porque te hace sentir incómodo, ¿no? El seguir viviendo con eso. ¿Y qué pasaría si en lugar de mantenerte con ese rencor, con este enojo, con esta parte que no te permite estar en paz realmente? ¿Qué pasaría si le dejaras de dar fuerza, ¿no? De dar fuerza a lo ocurrido y dejar de estarlo rumiando, sobre todo cuando está la persona presente y aun cuando no está presente. Porque fíjense que hay algo muy chistoso, que la mente humana tiende a estar recreando lo que quiere recrear. Entonces, aquí tenemos que trabajar claramente con nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos son los que están alimentando nuestra mente y nuestras acciones y nuestro estado de ánimo. Y si le estamos dando fuerza a algo que nos está causando tanta incomodidad, en ningún momento estás llegando a un lugar, a buen puerto, no estás llegando a un lugar de paz, un lugar de tranquilidad, ¿no? Y en la medida en que más alimentas esa incomodidad o esa vivencia incómoda que tuviste, pues tu mente más se sigue echando a andar, ¿no? Pero fíjate que yo te platico que cuando tú estás haciendo juicio, que eso es lo que pasa cuando estás incómodo o crees que algo ocurrió que es injusto o que no te gustó o que te hirió, normalmente lo que haces es enjuiciarlo.
Y a la hora que tú te enjuicias, estás haciendo dos cosas. Uno, te estás enganchando aún más en ese enojo y ese enojo o ese coraje que tienes, ese dolor que tienes, se queda más en ti. En la medida en que más lo enjuicias, más lo justificas y entonces te quedas más en ese lugar. Te cierras y cierras, no le das posibilidades a tu mente a que se libere, ¿no? Y fíjate que lo que pasa en tu mente, y ojalá y me puedan escuchar desde un lugar aquí de corazón más que de un lugar mental, pero casi todo lo que vemos afuera, más bien todo lo que vemos afuera, surge de nuestra mente, surge de lo que tú estás proyectando en tu mente, lo que tú tienes en tu mente se proyecta allá afuera. Entonces, este enojo, esta incomodidad hacia la persona, hacia aquello que te ocurrió, en la medida en que más lo recreas y más lo justificas, más lo estás tú alimentando. Y pareciera que lo estás protegiendo y te estás apretando cada vez en este enojo y en estas cadenas y empiezas a distorsionar cada vez más lo que pasó. Y cada vez te metes a una oscuridad más profunda y más profunda y más profunda, ¿no? Tu mente, desgraciadamente, duda menos y se aferra más a lo que piensa que está bien, ¿no? Es el ego que está ahí, muy, muy claramente queriendo salir, ¿no? A mí me gusta mucho un ejemplo, un ejemplo de un niño que estaba muy enojado porque un compañerito le había hecho algo y llevaba mucho tiempo con un gran rencor dentro. Ya no sabía qué hacer, pero estaba furioso, furioso. Entonces llegó el papá y le dijo, te voy a compartir algo. Delante de él puso un bote grande y al lado del niño puso un montón de carbón y le dijo, ¿estás enojadísimo? Y dijo, sí, papá, estoy enojadísimo por esto que me hizo mi amigo. Porque luego ya dijo, ya no es mi amigo por lo que me hizo, ¿no? Y dijo, ok, te voy a compartir algo. Tú piensas que ese bote que tienes tú allá lejos es él. Y todo este carbón que tienes aquí, tú lo vas a poder ir agarrando parte por parte y se lo vas a ir aventando. Ujú. Y como no era suficiente el bote, dijo, mira, ¿sabes qué? Vamos a poner así algo como si fuera larguito, ¿no? Como si fuera un tronco, y le vas a estar dando, dando. Y pusieron ahí el tronco, pusieron el bote, y el niño estaba aventando y aventando el carbón, furioso, furioso por lo que había ocurrido. Cuando se acabó el carbón, llegó el papá y le dijo, ¿cómo estás? El niño estaba sudando, cansado de tanto carbón que había echado. Y el niño, bien, ¿te sientes mejor? No, no contestaba el niño. Llegó el papá y le dijo, ven, y lo llevó a un espejo y le dijo, mira, si tú guardas rencor en tu corazón, te pasa lo que está ocurriendo aquí. Tú estás cogiendo el carbón y se lo estás echando, que es todo el enojo que tú tienes. ¿Qué tanto ensuciaste ese bote que tenías ahí enfrente o ese madero que tenías enfrente? Si llegó el niño y se asomó y pues no le había atinado a muchos, entonces estaba pues un poquito salpicado el carbón. Y él estaba todo tiznado. Dijo el papá, eso es lo que te pasa cuando no perdonas. Cuando tú no perdonas, el que se hace daño eres tú. Ve cómo estás de tiznado. Eso es lo que se queda en ti y no te llevó a ningún lado. Tú, con tanto enojo, pensabas tú que estabas agrediéndolo. Pues ni siquiera se ensució poco. Entonces, nada más piénsalo bien. Y esto pasa con el perdón. Cuando uno no perdona, así es como se queda uno por dentro. Y eso, ese coraje, ese enojo, eso que trae uno adentro,
lo lleva consigo todo el tiempo, ¿sí? Y yo muchas veces les digo, muchas veces, inclusive hasta tu enojo es tan grande que a lo mejor y tú la estás pasando tan mal, y a lo mejor el otro está vete a saber si en Acapulco abajo de un árbol, una palma, de una palmera, y ahí tomándose un coco, una agüita de coco rica, feliz. Y tú aquí muy muy enojado. ¿A dónde quieres ir? Fíjese que el querer buscar que el otro se sienta mal no te lleva a ningún lado. Aquí venimos de verdad, en realidad, a crecer y a ser mejores. Cuando entendemos que no se trata de que sean dos egos que estén luchando todo el tiempo y comprendemos que todo mundo hace su mejor esfuerzo desde donde está su nivel de conciencia y desde donde puede, empiezas a comprender que toda vivencia no la puedes estar tomando como algo personal, es parte de un proceso y ese proceso tú tienes grandísima alternativa de no engancharte y quedarte ahí. Porque puedes ver que esa situación que pasó, en realidad no es que te lo hayan hecho a propósito. Inclusive si tú piensas que lo hicieron a propósito, no importa. Porque en realidad eso no fue más que una vivencia que en cierto momento te pudo haber enseñado algo, pero hasta ahí se acaba. En realidad, en realidad, el saber lo que es el perdón profundamente es comprender que no le tienes que seguir dando fuerza a aquello que te pasó y te hirió profundamente. ¿Y qué pasa? Te empieza a entrar mucha paz porque no estás solo. Y en el momento en que tú decides perdonar, estás entrando a otra frecuencia diferente, desde donde empiezas a vivir una paz diferente, en donde se empieza a entrar como un sosiego, ¿sí? Y no tienes tú que hacer nada. Ese no hacer nada es no darle peso a aquello que ocurrió. ¿Y qué pasa? Solito, solito, en la medida en que estás perdonando desde este lugar de la luz que tú eres y que vas a poder ver finalmente que el otro también tiene una gran luz y es luz. Tú te puedes conectar desde esta luz hacia esa persona y simplemente no vas a querer que reaccione de cierta manera. El perdón, el perdón perdona. El perdón no le da en ningún momento el peso a lo que ocurrió. Y sabes qué, te permite contemplar, te permite esperar, te permite no juzgar. ¿Y qué es lo que pasa? En ese momento, tú logras conectar con el creador que está dentro de ti. Y cuando conectas con el creador que está dentro de ti, puedes conectar con el creador que está dentro de la otra persona y empiezas a ser uno con el otro. Ya no sientes esta barrera de tanto enojo y de separación tan grande. Y sabes qué, algo que es muy lindo, es que tú te vas fortaleciendo. A la hora que tú perdonas, empiezas a tranquilizarte. Cuando tú te tranquilizas, empiezas a recuperar tu fuerza. Y a la hora que tú empiezas a recuperar tu fuerza, empiezas a pensar y a ver con más claridad. ¿Por qué? Porque cuando no perdonas estás cegado. Cuando no perdonas no eres tú. Es tu ego que está queriendo salir, que se está queriendo pelear. Tú no estás para pelear ni siquiera con tu ego.
Al ego lo único que hay que hacer es enseñarle el camino. Si le enseñas el camino con amor, si le enseñas el camino del perdón, desde donde aquello que tú sentías que fue algo muy importante que ocurrió, en realidad ni siquiera lo puedes ver como algo que ocurrió como tal, porque fue una enseñanza tan pasajera que aunque haya sido algo que te haya dolido sumamente, que haya sido algo muy profundo en ti, tú puedes tener la elección de decir, me quedo atorado en este dolor, en este enojo, en este sufrimiento, o suelto, dejo de proyectar tanto enojo y empiezo a sentir esta paz que puedo sentir dentro de mí, le dejo de dar esta fuerza y este peso tan importante. ¿Y sabes qué pasa? El momento que le dejas de dar ese peso, tú empiezas a ser más ligero, te empiezas a volver más fuerte y te permites quitarte esos lentes que no hacían otra cosa más que tiznarte la vista, como el del niño este que habíamos platicado, y con los ojos tiznados no puedes ver bien. Te haces daño a ti mismo y aquí lo que buscas es estar tú lo mejor que puedas para luego poder ser tu mejor versión en la medida que puedas. Entonces, esto es un recordatorio que en ti está el sentirte enojado y mal, que te va a llevar a donde tú quieres, y en ti está el estar bien y en paz. Es una decisión que es momentánea y a partir de esa decisión ya puedes seguir viviendo, porque esa es la que tú vas a alimentar. Sábete que no estás solo y vas a sentir un apoyo y vas a tener un apoyo siempre, pero es una decisión, ¿ok? Muy bien, pues por eso es que les digo que el perdón finalmente te da la fortaleza, te ayuda a regresar a ti, a ser en realidad quien eres y te va a ayudar a ver todo con mucha más claridad, ¿ok? Muy bien, pues una vez habiendo compartido esto y entendiendo que la paz es algo que surge de nosotros y de nuestra mente, y nosotros somos quienes decidimos qué pasa en nuestra mente, entonces aquí tenemos la solución para lo que quiera que necesitemos. ¿Ok? Muy bien. Pues los invito a que tomen tantita agua si quieren, que se sienten con la espalda recta y los pies en el piso. Vamos a pasar a la meditación. Recordamos que va a haber un básico del corazón el 4 y 5 de marzo para quien quiera venir. Y por lo pronto vamos a sentarnos con la espalda recta. Esos son los de cima para arriba, ¿ok?